Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? Bueno, después de casi un mes de no estar subiendo los videos del reto, vengo por acá a hacer este video del día 6. Me a modo así como de vlog para contarles un poco justamente lo que estuvo pasando en mi propio proceso de duelo que me llevó a paralizar estos videos. Y les quiero compartir algunas cosas, en lo que anduve, lo que me estuvo pasando. Les quiero contar acerca de una lectura que estoy leyendo, que dicho sea de paso, si no la conocen, no he avanzado mucho, voy un cuarto de libro, pero por acá, pero ya se los voy a súper recomendar. Ahora después vamos a charlar sobre esto y así como una charla descontracturada, contándoles también lo que se viene. eh, y también como un poco obligándome a mí misma a aparecer acá enfrente a cámara, que hacía ya 2 semanas que estaba postergando el día 6, además del parón este que hice. Así que bueno, vamos a tener esta charla, este videoblog. Bienvenida, bienvenido, gracias por acompañarme. Como siempre les cuento, estos videos no tienen guión, salvo el próximo video del día 7, y vamos a hablar un poco sobre eso. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es por qué empiezo este reto de estos 30 días. Si ya venías viendo estos videos, lo sabrás, y si no, si sos nuevo por acá, te cuento que hace aproximadamente un mes y medio atrás comenzaba esta serie de videos de un reto de 30 días hablando sobre el duelo animal y el duelo en general, hasta que se me quitara el miedo al juicio a hablar de este tema, ya que es algo que hace mucho tiempo que quiero hacer, que me vengo preparando mucho también profesionalmente hablando para poder abordar y acompañar a personas en estos procesos. Eh, es algo que me convoca como muy desde el corazón, pero también no solo profesionalmente, así a través de estudiar y demás, sino también de la propia vida. O sea, la propia vida me ha llevado a, a vivir un montón de duelos de manera muy intensa, y es al final a través de la propia experiencia y de transitar esos propios procesos en donde realmente podemos como profundizar en esa empatía, ¿no? Hacia el otro, porque realmente sabemos cómo es y cómo se siente estar en ese lugar, y desde ese lugar realmente podemos hacer un mejor trabajo, por así decirlo, de acompañamiento o de entendimiento. Y es algo que hace muchos, muchos años me convoca, pero sobre todo en estos últimos 2 años de mi vida, en donde transité de forma abrupta como tantos duelos tan intensos y uno atrás del otro, que empecé a sentir de este llamado como diciendo, bueno, ok, evidentemente esto me está preparando para esto que siempre quise hacer y que no me animaba por el miedo a. Y sabía que por algún lugar quería y necesitaba empezar y no encontraba la manera. Eh, el año pasado hice una charla gratuita en octubre, cuando fue el Día de Muertos de los Animales, que está grabada, creo que está acá en YouTube y la puedes ver, puedes acceder a ella. Sí, está en YouTube de manera gratuita. Y en mi página de Instagram también hablo bastante sobre el duelo. Sin embargo, desde octubre del año pasado que estoy transitando como un duelo también bastante grande como en lo personal, que me ha requerido como de mucha energía, como mental, emocional. Me ha como costado como mucho de mi voluntad y mucho de mi parte como poder transitarlo, gestionarlo, como seguir adelante, los días malos, los días de crisis, bueno, etcétera, etcétera. Eh, y fue ahí un día preguntándome como el por qué y el para qué de tanto dolor, tanto junto por los últimos 2 años, que se remata con este duelo que comienza en octubre del año pasado,
fue que entendí que como todo ese dolor y todos esos duelos al final eran una preparación para darme como la fortaleza de realmente como, como realmente encarnar esos niveles de dolor tan como profundo, encarnarlo para después comprenderlo también en el otro. Entonces, como si fue un proceso personal, pero también lo sentía que era como una preparación literal de la vida, universo, Dios, hacia de alguna manera como mi propósito y mi misión acá, en este planeta Tierra, en esta escuela, eh, que está súper conectado al mundo animal también, como mi servicio, pero a la vez también está como muy conectado al tema de la muerte. eh, y siempre lo supe, pero siempre lo esquivaba, por ser la muerte un tema tan tabú, tan delicado, tan poco entendido, etcétera, etcétera. Entonces así es como dentro de este propio proceso de duelo en el que estoy, que empezó en octubre, fue que sentí estas ganas de empezar de una vez por todas a compartir sobre este tema y se me ocurrió ponerme este autodesafío, este autorreto de estos 30 días hablando sobre el duelo. Que desde un principio les había contado que no iban a ser 30 días consecutivos, porque sabía que en algún momento iba a trastabillar y que hay días donde tengo más energía para sentarme enfrente de una cámara y hablar y otros días en donde no hay energías para nada. Entonces iban a ser 30 días, pero muy seguramente no de corrido. Y mi idea no era como abandonar el proyecto durante un mes. Sin embargo, la vida a veces tiene otros planes para nosotros y bueno, pasan cosas en el medio, que fue lo que me hizo estar ahora tanto tiempo ausente. Y tiene que ver, esto que me sucedió, tiene que ver con el duelo. Justamente como en esto de que si estás duelando o has duelado, seguramente sepas que dentro del proceso del duelo hay días como mejores, hay días no muy buenos, pero más tranquilos, y hay días como muy malos, en donde pareciera como que te atropella, ¿no? Ese camión, ese tren bala de emociones que están asociadas al duelo. Es como si viniera una ola gigante. Estaba pensando hace un rato como el duelo como si fuera como un mar, ¿no? En donde a veces el mar desde afuera, desde la superficie, pareciera tranquilo, pero por debajo siempre hay corrientes subterráneas que están como en movimiento. Y ese es como el duelo, ¿no? Que está activo. Y aunque a veces el mar a simple vista pareciera estar tranquilo, nosotros parecemos estar tranquilos en un buen día, en un día tranquilo, capaz que al otro día nos levantamos con esa marea en la superficie hecha una tempestad, con olas de 3 metros, 5 metros, 15 metros que nos llevan puestos, ¿no? Y nos dan vuelta y nos revuelcan y es aquello un remolino. Y literalmente, como que el duelo es eso, y hay días donde la marea se calma, hay días donde la marea está como con oleaje, pero bien, tranqui, otros días donde ese oleaje se convierten en tsunamis, y ahí vamos haciendo lo que podemos con las herramientas que tenemos y transitando nuestro día a día de la mejor manera. Y a mí me pasó hace unas semanas atrás que un día me desperté con esa tempestad, esa cantidad de emociones arrollándome y me llevó unos cuantos días como de sentir todo eso, porque también la idea de transitar un duelo consciente es permitirnos que cuando tenemos estos malos días, como aceptar que estamos en un mal día y no tapar esas emociones, entonces hacer como el trabajo de si necesitamos llorar, lloramos, si necesitamos gritar, gritamos, si necesitamos hacer lo que necesitemos hacer para sacar hacia afuera todas esas emociones para que no se queden enquistadas dentro, pero a la vez también ese trabajo de sentir ese dolor y transitar por esas emociones puede ser muy agotador también y los días siguientes podemos quedar como muy cansados y no tener energías para nada. Y bueno,
me tocó transitar algunos de esos días, hace ya unas semanas, y luego de eso me enfermé. Porque típico de transmutación y de alquimia emocional, y a veces el cuerpo después termina como reaccionando con sintomatología, como se conoce, si conocen las leyes de Hammer, se habla que cuando el cuerpo expresa un síntoma, en realidad es porque está en fase de reparación. Entonces yo lo veía así, era como, bueno, ok, mi cuerpo está reparando. Y después que me recuperé, volví a estar cansada y desanimada. Y así han sido estas últimas semanas. Entonces sí, no había energía para venir acá a hacer los videos. Pero no solo eso, sino que además me pasó de que me autotranqué, me autopuse el palito en la rueda, porque, si se acuerdan, si ya vieron los videos anteriores, yo les contaba que también otro de los propósitos por los cuales hacía este video, más allá de compartir y de que ojalá en esto que te comparto encuentres también validación en tu propio proceso y sepas que sentir todo eso es normal y es súper natural de un duelo, y te lo valides y no te juzgues demasiado porque ya han pasado, ay, ya hacen 6 meses y sigo llorando como el primer día. Forma parte del duelo, no está ni bien ni mal, puede pasar y es tu proceso. No te juzgues, eso es súper importante, lo voy a decir siempre porque lo he vivido vez tras vez tras vez con cada duelo que he transitado. Cuando parece que todo se está como suavizando, tenemos unos de esos días en donde nos embiste una ola de tsunami y no entendemos por qué, y porque así es el duelo. Así funcionan los duelos y no pasa nada. Es importante, como yo trabajo mucho esto en terapia, porque siento que cada vez que tengo una de estas como recaídas, siento que estoy como fracasando en mi proceso de sanación y de avance. Y esto me pasó siempre en cada uno de los duelos que tengo, y como las personas con las que estoy trabajando en ese momento siempre me dicen que no, como que no lo tome así, porque el tener una recaída no es sinónimo de fracaso ni de como dar pasos hacia atrás, sino que es como esa espiral en la que vamos y vamos ascendiendo en verdad, pero cada tanto pasamos por el mismo punto y volvemos a sentir lo mismo o tener esas mismas emociones o sensaciones, y está bien, no pasa nada, forma parte. Entonces eso también como para no autoflagelarnos, ¿no? Con eso yo he tenido que aprender mucho a no hacerlo, porque tengo como esa tendencia. Así que entiendo, perfecto, como todos esos mecanismos. Y, y justamente como una de las cosas que me llevó a iniciar el reto, más allá de poder compartir esto para que te valides, para todo esto que estaba diciendo recién, también para yo animarme a perder el miedo a hablar de estos temas tan delicados, tan tabú, tan todo. Pero a la vez también porque sentía como mucho miedo y resistencia de hablar como de estos temas sin ser como, digamos, como una terapeuta, ¿no? Una psicóloga, una tanatóloga o así. Si bien he estudiado mucho y he, como les decía, transitado por muchos procesos, hecho mi terapia, aprendido mucho, tenía también como esta resistencia, este miedo irracional de no querer o no poder compartir esto por no tener un título, ¿no? Un título de humana transitando la vida, viviendo duelos. No existe. Todos lo transitamos y todo nos pasa, sin embargo yo tengo ahí como esa resistencia. Y el próximo video, el video que iba a formar parte del día 6 y ahora va a formar parte del día 7, era un video en donde quería hablar de los aspectos mentales del duelo. Y justamente los aspectos mentales están conectados tienen como mucha reflexión y explicación, por así decirlo, desde un lugar más como psicológico, desde un lugar más del análisis de la psique. Y si bien yo he transitado por todo eso y lo entiendo y lo puedo describir y lo puedo contar, también quería como de alguna manera investigar un poco más a fondo para traer
no solo conceptos, sino también bajarlo a cuestiones más terrenales, para que vos lo puedas no solo entender mejor, sino también quedarte con algunas herramientas para trabajarlo. Y desde que me planteé eso, me tranqué porque en la propia resistencia y en el propio miedo de estar compartiendo cosas que de alguna manera no me competen, ¿no? Por esto de, ay, no soy psicóloga, que voy a estar hablando de estos aspectos de la psicología y tal. Empecé a tener como mucha resistencia y empecé a aplazar el video. Y bueno, acá estoy un mes después. Entonces dije, no, André, no más. O sea, compartir este tema como te sale no tiene que ser perfecto porque lo estás compartiendo de tu experiencia. Así que bueno, ahí vamos. Me iba a proponer hacer este video, el único video que iba a hacer con guión, porque estos videos no están guionados. Sin embargo, ese video sí tenía ganas que fuera con guión porque quería como compartirlo de la manera más estructurada posible para no como divagar, porque además divago y me voy por las ramas, como verán, tengo mucha facilidad. Y como que no quería, entonces quería armar un guión y como que no me sentaba a terminar el guión, entonces me fui trancando y se fue todo postergando y los días vuelan últimamente, se van los días, las semanas, fíjense que ya estamos prácticamente en abril, es un montón, es un montón. Así que bueno, vamos a retomar con este reto que es para ustedes, que es para mí también y también porque tenía muchas ganas de contarles con lo que, de lo que estoy con ganas. O sea, tengo muchos proyectos que están conectados al tema de esto del duelo, sobre todo del duelo de sus animales. Si estás duelando en este momento un compañero o compañera animal, para poder como acercarte, ¿no? Herramientas, espacios, propuestas en donde te sientas acompañada, acompañado, contenido, contenida, en donde sientas como... Es como un poco esta sensación de la contención, del acompañamiento, del entendimiento, pero también de que puedas como sentir de alguna manera también como toda la vida y toda la magia que hay también en la muerte. Porque, y ahora vamos acá, este libro está buenísimo porque me lo recomendó alguien y lo compré porque siempre fui lectora de Dan Brown. He leído casi todos sus libros, me encanta. Y había visto este libro que es el último que él lanzó. No tenía ni idea de qué se trataba y simplemente lo compré porque me dijeron, no, léelo que está buenísimo. Y dije, bueno, ok, me encanta Dan Brown, voy a leerlo. Y cuando me pongo a leerlo, él empieza a hablar sobre todo el tema de la muerte y la vida después de la muerte, y habla de tanatología y habla de las experiencias cercanas a la muerte, que son cosas que yo les hablo también. Y hay muchas cosas que menciona el libro que son cosas que yo ya sé, pero las sé porque los animales me lo han enseñado. Y para mí leerlo en un libro de Dan Brown fue como, o sea, literalmente la sensación que yo sentí es como, es joda. O sea, esto es como como que sentía que de alguna manera era el universo mostrándome las confirmaciones en un libro que trata de ficción, pero en realidad él empieza el libro diciendo que todo está basado como en cuestiones reales. Se lo voy a leer acá. Dice, los hechos. Todas las obras de arte, los artefactos, los símbolos y los documentos que aparecen en esta novela son reales. Todos los experimentos, las tecnologías y los resultados científicos son verdaderos. Todas las organizaciones mencionadas existen. Y empieza a hablar y a desarrollar un montón de cosas. Ahora justo estoy en esta parte que habla sobre la muerte y sentí que fue como el envión final que la vida me mandaba para decir, o sea, dale, activate porque es por acá. Es por acá, sin dudas yo siento que lo que yo vengo a hacer y vengo a compartir es por acá. Y siempre donde más nos sentimos convocados también es donde más resistencias aparecen y más miedos aparecen, que es lo que me pasa a mí.
Ok, y estaba como lo de las propuestas, me desvié porque les quería contar esto que justamente leyendo el libro me empecé a dar cuenta de que eso, de que lo que la ciencia no puede comprobar por mérito propio, que es lo que les voy a leer ahora, que es lo que dice el libro, siento que es justamente lo que yo puedo traer y conectar a eso que ya está científicamente comprobado, porque es lo que los animales me han enseñado y en lo que yo creo fielmente. Entonces, mi propósito con las propuestas que quiero traer es acercarlos a ustedes también a eso, a esa sensación, a esa vida después de la muerte, a esa magia después de la muerte, a esos otros mundos que hay, que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero que existen y es en donde vive el alma una vez que trasciende el cuerpo físico y por ende el alma de nuestros animales también. Y que podemos conectar con eso, está al alcance de nuestra mano, solo que nadie nos vino a enseñar, ni a mostrar, ni a contar, ni nadie nos habla de eso. Pero yo te quiero empezar a hablar de esto. Y no solo quiero hablártelo, sino quiero que vos también lo experimentes. Y quiero crear espacios para que lo experimenten. Pero me da un poco ese chuchito de decir, ay, bueno, y resonarán, y querrán, no querrán, les gustará, cómo se sentirán, porque obviamente que no quiero, como que quiero que sea un espacio donde te sientas bien, que sea mágico, que sea expansivo, que sea amoroso, y no que te traiga como más dolor y sufrimiento del que ya tenés. Y yo sé que eso no va a suceder, porque lo que se siente en ese tipo de experiencias lejos está de ser dolor y sufrimiento. Más bueno, aparece como la incertidumbre, ¿no? Porque yo sé cómo muchas personas han vivido este tipo de encuentros y lo que sienten y cómo yo lo siento, pero son tantas experiencias como personas en el mundo. Pero a la vez también estoy preparada y capacitada para poder sostener cualquier tipo de vivencia, porque también me he formado en la regulación del sistema nervioso, en cómo hacer para traerte a la calma, ¿verdad? Todo esto está en mí y sin embargo acá estoy con miedos y resistencias, como cualquier ser humano, ¿verdad? Entonces, bueno, les quería compartir sobre todo esto porque a mí me gusta mostrarme así, honesta, transparente, nada de que, ay, me las sé todas, ni mucho menos. No, nada de eso. Y bueno, y en los próximos videos me gustaría empezar a contarte más sobre estas propuestas y saber cómo les resuena, si se sumarían, si están con ganas. Porque si me dicen que sí, yo las creo para ustedes. Y le ponemos fecha, y le ponemos día, y le ponemos hora, y le ponemos... y nos juntaremos a hacer esta alquimia del dolor, a transmutar el dolor del duelo. Porque también viví eso, de transmutar el dolor del duelo en amor, y es la experiencia más mágica que existe. Vengo de eso también, de haber transitado por esa alquimia, de este duelo que estoy transitando y cuando se transforma ese dolor en amor es una experiencia realmente como muy, muy, muy linda y como que me gustaría que la vivas, que la experimentes también con mi compañía y con mi guía, ¿sí? Así que bueno, eso hasta acá, pero les quiero leer este fragmento y les voy a dar el contexto, sin hacer mucho spoiler. Acá en el libro está teniendo Langdon, no sé si le pronuncio bien el nombre, es el como el protagonista del libro, que es un científico, estudioso de símbolos y filosofía, historia y un montón de cosas. Y acá hay otra científica que le está haciendo la pregunta de si él cree... ¿Dónde está la pregunta? Dame un segundo.
como si él cree como en la vida después de la muerte. Denme un segundo, porque yo marqué para empezarles a leer de acá, pero quiero ver esto de cuál es exactamente la pregunta que ella le hace, que no la estoy encontrando. Acá, ella le dice, ¿qué cree usted? ¿La muerte es el final o hay algo más? Le dice. Y entonces él acá hace como un proceso mental en donde dice que justamente hay otra de las protagonistas que está haciendo un estudio científico en donde dice tener como la prueba de que como todo este tema de la conciencia, ¿no? Entonces dice como que ella ha asegurado que las experiencias extracorporales, esto de las experiencias, las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, experiencias extracorporales, son una prueba sólida de que la conciencia reside fuera del cerebro y que por lo tanto esta puede sobrevivir a la muerte. En otras palabras, la vida después de la muerte es real. Entonces la científica le pregunta como a este profesor qué es lo que él cree. ¿Qué es lo que él cree sobre eso? Entonces él acá en el libro se empieza a desarrollar como toda una especie de como explicación previa de la respuesta que él va a dar, como todo como una, digamos, cosas que ha leído, ha investigado, etcétera, etcétera. Y eso es lo que les voy a leer. Acá dice, acá la científica como que le vuelve a preguntar, le dice, es una pregunta sencilla, lo interrumpió la mujer en un tono burlón. Si estuviera muriéndose y se encontrara mirando desde las alturas su propio cuerpo tendido sobre una mesa de operaciones. Esto es increíble porque lo hemos visto en las películas, lo hemos visto en un montón de lados y muchas veces yo traigo esta analogía en las sesiones de comunicación con animales trascendidos porque ellos me muestran eso, que cuando mueren, eso es lo que pasa. Y no solo los animales, sino las personas que han vivido experiencias así, de estando en una sala de operaciones y de repente el corazón hace un paro y después lo reviven, pero en el momento en el que el corazón hace el paro, las personas describen estar viéndose a sí mismas, o sea, y bueno, hay una científica que es Elizabeth, ¿cómo es el apellido? Culver-Gross, algo así, que trascendió hace relativamente poco. Ella dedicó toda su vida al estudio de estas experiencias. Hay un montón de libros de ella, por si les interesa. Entonces, bueno, acá la científica le dice eso, si estuviera viendo desde las alturas su propio cuerpo tendido en una mesa de operaciones. ¿Consideraría que esa visión, es como una prueba del más allá o una mera alucinación a causa de la hipoxia cerebral? Esto es algo que se habla también, que hay muchos científicos que dicen que las personas que describen tener este tipo de experiencias, en verdad, no es que existe tal experiencia, sino que el cerebro, cuando sucede como esta muerte, tiene como una hipoxia, o sea, que no le llega el oxígeno, entonces ahí lo que sucede es que el cerebro segrega una sustancia que creo que es este famoso EMD o EMT, no sé bien cómo es, que es una sustancia como alucinógena, que el propio cerebro tiene la capacidad de como segregar, entonces dicen que en ese momento es como que el cerebro está en un estado de alucinación y por eso la persona tiene todo cosa que, se me zafó el codo, cosa que yo no creo. O sea, sí creo que esto sucede porque está comprobado científicamente que el cerebro segrega esta sustancia, pero no que eso es la causa de la experiencia, sino que eso genera otra cosa en verdad. Pero bueno, hay muchas opiniones al respecto. Entonces acá empieza lo que les quiero contar, ¿verdad? Entonces, se empieza a desarrollar como toda esta narración. Se los voy a leer completo, porque lo había cortado, pero vamos a leerlo total, tenemos tiempo.
Dice, el único encuentro que Robert Langdon, el protagonista, había tenido con las experiencias cercanas a la muerte había sido en las páginas de sus como de un libro, de una preventa de un autor que se llamaba el libro Vida después de la vida. Creo que esto es un libro que existe, publicado en 1975 y causante que muchos científicos se tomaran más en serio la posibilidad de que la muerte no fuera el final del viaje, sino el principio. El libro incluía cientos de casos documentados de personas que habían muerto clínicamente y que tras ser reanimadas, lo que les decía recién, referían una serie de experiencias extracorporales muy parecidas entre sí. Su punto de vista se volvía incorpóreo. Flotaban en el aire, recorrían un túnel oscuro, se acercaban a una luz brillante y lo más extraordinario es que sentían una calma absoluta y un conocimiento ilimitado. Esto de la calma absoluta, la sensación de amor envolvente, todo eso lo describen los animales también. Y hay algo que yo describo que es como es una sensación muy loca, que lo he mencionado en uno de los videos anteriores, que es que yo sin haber tenido una experiencia cercana a la muerte, es como que sé lo que se siente morir, porque cuando los animales me lo muestran, me hacen sentir lo que ellos sintieron. Entonces, cada vez que un animal trascendido me muestra cómo se sintió para él o para ella morir, es como que yo estoy muriendo con ellos. En la propia conexión, ¿me explico? Entonces, ellos me hacen sentir esa sensación de paz abrumadora, esa sensación de amor abrumadora. Y son esas sensaciones que no vas por la vida en la calle caminando sintiendo eso. Se siente solo en ese tipo de conexiones. Entonces eso también es lo que me hace saber que la conexión está siendo real, más allá de todo lo que pasa después en la conexión. Tengo justo ahora un testimonio muy power para compartirles. Les voy a pedir después a Pía, si estás mirando este video, que nos compartas el testimonio porque, oh my god, vamos a hacer una idea de lo que fue esa conexión. Bueno, sigo con la lectura. Desde la publicación del libro, de este que estaba mencionando acá, la pregunta ya no era si la gente tenía experiencias extracorporales, sino qué las causaba y qué significaban. Langdon era plenamente consciente de que la vida después de la muerte era la piedra angular de todas las espiritualidades duraderas. El paraíso de los cristianos, no sé esto cómo se pronuncia, mis perdones si lo voy a pronunciar mal, el Gilgul de los judíos, la Jannah de los musulmanes, no sé si lo estoy pronunciando bien, mis disculpas, la Devaloka de los hindúes y de los budistas, las vidas pasadas de los filósofos New Age, las metempsicosis de Platón, y una constante en todas las filosofías espirituales era que el alma era eterna. Ya sabemos que el alma es eterna. Yes, pero bueno, acá lo plantean todo como una hipótesis, ¿verdad? Aún así, a la hora de considerar la posibilidad del más allá, Langdon nunca había conseguido apartarse del campo de los materialistas. Para él la idea de la vida después de la muerte era poco más que un mero cuento reconfortante, un mecanismo para afrontar una cuestión difícil. Y si tenía que contestar con honestidad a la pregunta de la científica, su respuesta sería: las experiencias cercanas a la muerte son meras alucinaciones. Como experto en arte inspirado por la religión, Langdon poseía un conocimiento muy profundo de aquellas obras maestras que mostraban visiones del más allá, como revelaciones divinas, visiones espirituales, teofanías, éxtasis religiosos, visitaciones de ángeles, etc. Los fieles creían que dichas experiencias eran auténticos encuentros con otro mundo. Langdon, en cambio, las consideraba otra cosa: vívidas y convincentes visiones causadas por un profundo deseo espiritual. Existe una razón, solía recordarle a sus alumnos, porque él es como profesor como el personaje del libro, él es profesor de una universidad donde enseña todo este tipo de cosas así, de como la simbología, el arte, etcétera, etcétera. Entonces acá dice: existe una razón, él solía recordarle a sus alumnos, por las que quienes suelen ver los espejismos de los oasis
son sedientos viajeros que atraviesan el desierto a pie y nunca estudiantes universitarios que van en cuadrimoto. Vemos lo que queremos, o sea, como, ¿se entendió? Como estudiantes universitarios que van en cuadrimoto como por el desierto. Entonces, como que cada uno, según lo que quiere o necesita, es lo que ve, ¿no? Vemos lo que queremos ver. Y dice, en lo que respectaba a querer, Langdon imaginaba que la mayoría de las personas por alguna razón se encontraban, la mayoría de las personas que por alguna razón se encontraban a punto de fallecer, deseaban lo mismo, no morir. Y ese miedo a la muerte, claro está, no estaba reservado solo a los moribundos. Era algo universal, quizá el único miedo universal. Esa conciencia de la mortalidad, que era, como se conocía al hecho de saber que vamos a morir, resultaba algo aterrador. No tanto porque temiéramos perder nuestros cuerpos físicos, sino más bien por el temor de perder nuestros recuerdos, nuestros sueños, nuestras conexiones emocionales, en esencia, nuestra alma. Las religiones habían descubierto hacía mucho que, ante la perspectiva de la nada eterna, la mente humana era capaz de creerse prácticamente cualquier cosa. Y acá da una frase en latín que no sé ni cómo, cómo pronunciarla, y dice, timor mortis est pater religionis, dice, pensó Langdon, recordando el viejo dicho que había popularizado un autor, Upton Sinclair, que significa, el miedo a la muerte es el padre de la religión. Así las religiones habían producido incontables escritos sugiriendo la existencia de un más allá. El libro egipcio de los muertos, los sutras, los Upanishads, las Vedas, la Biblia, el Corán, la Cábala. Cada religión había desarrollado su propio conjunto de creencias, su propia arquitectura de la vida posterior a la muerte, así como su propia jerarquía catalogada con meticulosidad de espíritus que podían acceder a ella. Las afirmaciones de estas religiones, sin embargo, eran ampliamente ignoradas por los tanatólogos modernos, ¿se acuerdan que yo les hablé de los tanatólogos? Acá, son quienes se dedican a estudiar la ciencia de la muerte. Y acá es donde está lo interesante, ya les termino con la lectura. Y con todo, no dejaba de resultar sorprendente la facilidad con la que estos científicos admitían lo poco que habían conseguido avanzar en lo que respecta a la pregunta fundamental de su campo, que es, ¿qué sucede cuando morimos? Esa pregunta era sin duda el mayor misterio de la vida y el secreto que todos deseábamos conocer. Irónicamente, al final, todos terminábamos obteniendo la elusiva respuesta, pero para entonces ya no había forma de regresar atrás para compartirlas con los vivos. Y ahí termina la lectura. Y esto me lo remarqué, ahora lo voy a compartir por Instagram también, porque es eso. O sea, es como todos los seres humanos queriendo saber qué pasa después de la muerte, qué hay del otro lado. Las propias personas, los científicos que dedican su vida a estudiar sobre esto, que son los tanatólogos, tampoco saben responder a esta pregunta. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Qué hay en el más allá? Y hola, soy Andrea, me presento, mucho gusto, comunicadora animal. Puedo comunicarme con animales vivos y trascendidos, y al igual que las personas que son mediums, creo que somos quienes tenemos esta respuesta. Quien está del otro lado y lo escucha, lo quiera creer, no lo quiera creer, lo quiera aceptar, no lo quiera aceptar, eso no depende de nosotros, pero sí que hay una respuesta. O sea, para mí, todo lo que los animales trascendidos me comparten y otras experiencias que también he tenido con almas humanas trascendidas, que he tenido, incluida la de mi abuelo, me confirman una y otra vez que
hay vida después de la muerte, que la vida no se termina acá, cuando este envase mío se muera, se apague, que el alma es eterna, que la conexión que tenemos con las otras almas con las que compartimos en esta y otras vidas remanece, así como la que compartimos con nuestros animales. Eso es eterno, es inquebrantable, no se rompe. Y que sí hay vida. Vamos a ver cómo sigue el libro después, qué más nos cuenta. Pero para mí es un hecho indiscutible. Indiscutible. Más después de estos 10 años ya comunicándome con animales vivos y trascendidos casi todos los días de mi vida. De estos 10 años. Así que se los dejo por acá, el video de hoy. En el próximo vamos a hablar sobre los aspectos mentales del duelo, que es esto que les contaba, que me genera como tanta resistencia. Y seguiremos desarrollando, le seguiré ampliando, voy a ver qué más nos cuenta el libro. Estoy también leyendo otro libro, que es el libro de duelo de Gabriel Rolón. Y voy a empezar a crear estas propuestas para invitarlos a que vivan esta experiencia de cómo es y cómo se siente el más allá, en una experiencia de conexión con sus propios animales. Déjenme en los comentarios si se animarían a vivir esta experiencia. ¿Qué les parece? Es una experiencia para sanar el corazón en duelo. Me despido y gracias si llegaste hasta acá. Te mando un abrazo enorme.